Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Sabrina Farji. Hola. Tal. Un poco el concepto, como lo explico en la pequeña presentación que hay de Así empecé en el cine. El concepto es que nadie nace con experiencia. Y si bien vos ya hiciste un montón de cosas y seguís haciendo un montón de cosas, en algún momento empezaste. Así que bueno, la idea es bucear un poquito por ese universo donde uno tenía un montón de inseguridades, no sabía cómo ni por qué, o de repente el cine aparece. Así que en general siempre empiezo con la misma pregunta, que es: ¿en qué momento recordás que el cine apareció en tu vida? O sea, ¿cuál es tu primer recuerdo relacionado con el cine? Mira, yo soy hija única, así que jugaba mucho sola. Uh-huh. Yo creo que de ahí empieza como la posibilidad de empezar a hablar de creatividad. Aparte, mis padres estaban separados, mi mamá trabajaba un montón, estaba mucho tiempo sola, cosa que me gustaba, porque tenía un universo infinito. Es más, cuando me tocaban la puerta y me llamaban a comer, odiaba ese momento, porque era como que se cortaba. Claro, la interrupción. La interrupción desde... del nuevo universo. Sí. Yo recuerdo que yo empecé dibujando, yo dibujaba mucho. Me decían que dibujaba muy bien para lo que era mi edad. No sé si dibujaba lindo, pero dibujaba bien, digamos, hacía como historietas de familias y de situaciones como de telenovela tal vez, y de amor eran, ¿no? O de comedia romántica, pienso yo. Y esos cómics, que eran, digamos, estas situaciones que yo iba dibujando, después en realidad son como storyboards. Entonces te podría decir que para mí empieza ahí el concepto cinematográfico, porque es ese storyboard, ese contar una historia dividida en cuadritos. De alguna manera, bueno, ya estás pensando una historia, estás pensando una estructura, estás pensando un montaje, estás pensando personajes. Claro, pero todavía no sabías que ese era un lenguaje cinematográfico. Tal vez. No sabía, pero también recuerdo que en un momento yo dije que quería hacer cine, que quería ser directora de cine, ya más, te diría, adolescente. Y me acuerdo que tengo un primo que me dijo: está bien, pero no te vas a ganar el Oscar, así. Y yo me lo tomé como, qué mala onda. Vamos a tener que ganar un Oscar para cagarlo. Claro, digamos, gané muchos premios y te juro que cada vez que me gano un premio pienso en mi primo. La próxima vez que me gane un premio se lo voy a decir. Tenés que dedicárselo. Sí, y si gano el Oscar, por supuesto que se lo voy a dedicar a él. Pero, digamos, siempre pensé esto del cine, pero yo en realidad empecé estudiando escenografía, empecé más desde el área teatral. De escenografía, que estuve como 3, 4 años estudiando eso. Pero me interesa el tema de la historieta. ¿Consumías historieta también? Un montón. Ok. Un montón de historietas. Tal vez podemos relacionar más esos primeros dibujos que había. Bueno, consumía Archie. Claro. Susi, Secretos del Corazón, que son buenísimas, que son como Liechtenstein, ¿no? Claro, son total, geniales. Sí. Y Superman, me gustaba mucho Superman. Me gustaba más Superman que Super Niña y eso, ¿no? Me gustaban los héroes masculinos. Mira. Sí, yo siempre me gustaba como pensarme como un héroe, como un superhéroe. Mira. Escúchame, y antes de entrar al tema de formación y, digamos, antes de esa decisión de estudiar cine o dedicarte al cine o de llegar a ser directora, ¿tenés un recuerdo de el momento que descubriste el cine o la primera película que te impactó, la sensación en una sala? A ver, no sé. He ido al cine, digamos, desde siempre, ¿no? Pienso a ver qué cosas. Mis padres me llevaban a ver películas que no eran a lo mejor muy aptas para chicos. También me llevaban a ver películas aptas, ¿no? Pero digo, recuerdo haber visto
cosas que yo sentía que no era, digamos, que no era para chicos, Ujú. ¿no? O porque tenían un desnudo. ¿Pero Tampoco lo me- padecías o te gustaba? Eso. No, me inquietaba, me resultaba provocador en un punto, Ujú. o por la temática, este, por el dolor, qué sé yo, por lo que te provocaba, que eran películas menos amables. Pero bueno, también, qué sé yo, hemos visto Bambi y lloré a mares, Pocas películas tan ¿viste? Tan violentas. violentas como Bambi o Simba, que eran tremendas, ¿viste esas cosas? Eh, Mismo Astro Boy tenía Claro. situaciones horribles. Pero a mí me gustaba mucho todo lo que era el cómic. La verdad que me gustaba mucho. Veía Meteoro. Estaba enamorada del hermano de Meteoro. ¿Cómo se llama? El enmascarado. Rex. Sí, todas esas fantasías. Pero bueno, en realidad mi abordaje al cine vino como por cualquier otro lado, te quiero decir, porque yo estudié pintura mucho tiempo. Por eso, terminaste secundaria y decidiste estudiar algo Mientras relacionado a lo artístico, pero no había la decisión de estudiar No, cine. no, se ve que lo que me dijo mi primo me quedó. Claro, Así que nunca estudié cine, esa es la claro, realidad, nunca estudié cine. claro. Empecé estudiando en el secundario ya con Guillermo Cuitca, que él era muy jovencito, pero yo era más jovencita todavía, y era un lugar fantástico. Él tenía un estudio donde él empezaba a probar lo que, digamos, él ya era Guillermo Cuitca, porque Guillermo Cuitca es Guillermo Cuitca de los 13 más o menos, ¿no? Ujú. Y él creo que tenía, no sé, 20, poner en ese momento. Y entonces iba a ese taller de pintura que la verdad me abrió mucho la cabeza. Guillermo es una persona que si hay algo que le tengo que agradecer, es que no sé si pintó mejor o si en ese momento pinte mejor, pero nada me pareció tan interesante como haber, digamos, ese nivel de apertura y mental y de cosas que vi y que transitamos en esos momentos de taller y con los compañeros que estaba, que es toda gente muy talentosa, interesante, de distintas disciplinas también. Eh, Así que bueno, empecé, te digo, con la pintura, después pasé a la escenografía Pero teatral. teatral Ajá. y después empecé la carrera de dirección, lo que era puesta en escena en la EMAD, que eran 3 años. Y ahí sí tenía, bueno, de todo. La verdad que fue espectacular esa carrera porque fueron los primeros años, fueron cuando recién se abrió la carrera. Entonces tenía como maestros muy, muy particulares y había una currícula muy interesante. Imagínate todo, después de la dictadura, toda una escuela de teatro. Era como podíamos hacer, hablábamos de todo, ¿entendés? De Claro. Eugenio Barba, de Kazuo Ono, de Tadeusz Kantor, digamos, no sé, la Belli, todo lo que era en ese momento la Fura del Baus, qué sé yo, no sé, como cosas que eran muy de vanguardia, que para mí fue muy interesante, digamos, toda esa historia, ¿viste? Porque el cine no estaba en ese nivel, por lo menos yo no tenía esa percepción de que el cine estuviera en ese nivel de vanguardia. Además no había muchos referentes mujeres, digamos, ¿no? Me parece, digo, estaba la Bember, pero digo, me parece que hay No, una casi no había. generación donde las directoras de cine mujer no No, eran habituales. no eran habituales, si bien, bueno, estaban Narcisa Hirsch y María Luisa Aleman, que son como las dos eh, realizadoras, cineastas del cine experimental. Pero sí, estaba María Luisa Bemberg y ellas dos. Después había mucho cine político, Ujú. ¿no? Digamos, como que la vanguardia o la ruptura tenía que ver más con el cine Pero esto a político. partir del 83, digamos, ¿no? A Sí. partir de, o sea, Así que yo en realidad terminé la carrera de puesta en escena, hice un año de ópera. Recién ahí empecé como a coquetear con el video, porque ahí empezaron a venir las cámaras de video, que eso es algo que realmente hizo la diferencia. claro, porque antes, claro, Entonces, antes no había. el acceso era caro, Es que claro, imagínate, hacer cine, claro, imposible. al no existir, digamos, los noticieros se hacían en cine, en fílmico, había que revelar, eso es algo que no lo puedes pensar en cómo funcionan los medios hoy, pero vos imagínate que tenías que ir a cubrir una nota con
ir con la cámara de cinta, Y revelar. celuloide, revelarla y recién pasarla en Telenoche, ponele. Claro. Que es algo que no se puede creer, ¿no? Pero bueno, ahí fue que yo empecé con el video y a partir de ahí, de tener estas cámaras, me acuerdo que mi mamá me compró una cámara, fue como... Claro, cómo la tecnología habilita, es algo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, Hay tal gente cual. haciendo cine con celulares, pero es importante, ¿no? Como Sí, es que, la es que posibilidad de si no, la no podía hacerlo. En ese momento, cuando yo empecé a trabajar audiovisualmente, el mundo se dividía en videastas y cineastas. Éramos como, para mí los cineastas eran lo menos. Me parecían unos yo tarados. entendía que era más al revés, como que había mucho No. prejuicio sobre el video, sobre todo por la calidad de la imagen. Bueno, yo estaba del otro la lado. profundidad, claro. Pero es que para mí eran gente como muy cuadrada. Claro. ¿Entendés? Muy cerrada en muy su... cerrada, muy cuadrada, muy de elites también, porque era caro, entonces no todos podían filmar. Claro. Digamos, era algo que la gente no hacía, digamos, filmaba, digamos, los grandes directores, ¿no? Sí, se me ocurre, hago un paralelismo, no sé, estoy pensando en voz alta, pero se me ocurre el paralelismo entre los que navegan a vela y aparecieron los cruceros y las lanchas con motor, ¿no? Como que había cierto, pero bueno, eso no es navegar, ¿no? Como que hacer cine con video no era hacer cine, digamos, los puristas, ¿no? También. Es que no hacíamos cine, en Claro. realidad trabajábamos, es que esa es la diferencia, trabajábamos con imágenes. Entonces, empezó a aparecer el concepto de cine electrónico, que para mí era todo estar en otro planeta, que me parecía tan interesante. Además, yo empecé a ir a festivales de videoarte. Era todo un circuito que era fascinante. Yo la primera vez que viajé fue a un festival en Montbéliard, que era, digamos, con todos los popes de lo que era el video. Pero ¿cómo te metiste ahí, digamos? ¿Cómo te fuiste enterando, te fuiste metiendo? Hice un video experimental, gustó, entré a un festival, en ese momento había una muestra que se llamaba Buenos Aires Video en el ISI, que las curaba Carlos Trilnik, que era el Instituto de Cooperación Iberoamericana, en un sótano, no sé si te acordás, que pasaban muchas cosas muy lindas, era de la Embajada de España. Y también estuve en el Festival de la Mujer y el Cine, que empezaba en esos años. El año que viene la Mujer y el Cine cumple 30 años. Mira. Y en ese momento, bueno, me acuerdo que era en el Goethe, en el Instituto Goethe, así que era como todo un lugar donde se empezaba como a privilegiar y a dar espacio a los que trabajamos con video. Digamos, el hecho de trabajar con video realmente ayudó mucho. Y eran cámaras más livianas, los equipos eran más posibles. ¿Y trabajabas con un equipo? ¿Cómo fue ese primer trabajo que hiciste? O que, digamos, primero empezaste a investigar con la cámara sola o era parte de un grupo? No, el primer video lo hice con Silvina Cafisi, que ahora no sé qué hace Silvina, pero era muy como con actores, era raro, pero te diría que era algo como almodovariano, con un juego con el texto, había como subtitulado, era como Era medio teatral. absurdo, era teatral, tenía una apuesta como muy teatral. Y después ahí hice otro sola, digamos, como directora, que se llamaba Algunas Mujeres, que ese fue un video que fue muy importante para mí porque me abrió muchas puertas. Es un video que trata sobre el primer caso de restitución de una niña. En ese momento, claro, cuando se buscaban a los nietos, tenían 7 años. Entonces era un momento donde los niños pasaban de estar a una casa a otra, que no es lo mismo que ahora. Claro, que son adultos, ya, claro, que se ya les son padres. la identidad, pero Claro. en ese momento se les cambiaba de un hogar a otro, era Claro. más complicado. Bueno, ese video fue muy loco porque, por ejemplo, en la cámara estaba Carlos Trilnik, en la fotografía estaba Vanessa Ragone, Mirá. y la asistente de Vanessa era Lucrecia Martel. Así que fue un equipo increíble y siempre nos acordábamos de eso. Justo ahora cuando estrenó Lucrecia, había una foto de Lucrecia y Vanessa. Y eso vos lo planificaste como directora ya, digamos, Sí. armando un equipo, Sí. ¿volviste a tus storyboards? Fue
Es una estructura que te digo que tiene algo, son una mujer tras otra, contando la misma historia, pero la misma historia, el mismo caso contado por distintas mujeres. Ujú. Entonces es una mujer tras otra. Y eso mismo me doy cuenta que aparece mucho en Desmadre, que es la última película que hice. Y ese videoarte, bueno, ganó el Franco Latinoamericano, que era un festival muy importante. El premio fue ir a hacer un video a París. Me fui un mes a hacer un video, un journal de voyage, que ahora está hay una colección de diarios de viaje. Y yo soy la única argentina Mira, que logró hacer uno. Y está ahora en la colección en La Untref, por ejemplo. Así que ese video también está en la colección del MoMA. ¿y no lo tenés online? ¿No está? Lo tengo online. Ah, Sí, después te lo voy a pasar. Se llama Algunas Mujeres. ok, si uno lo busca, si Sí. alguno de La los que nos música están la escuchando. hizo Jorge Aro. Mira, Y ya después hice otros videos de artes, hice instalaciones. Y ya después yo pasé como una etapa como de crisis con el videoarte, porque todo me parecía como que en ese momento trabajábamos mucho a los límites de las cámaras. Por ejemplo, no sé, conocer a Bill Viola, ¿no? Que es como, no sé, los top de ese de ese momento, Gary Hill, qué sé yo, Marina Abramovic. Y había gente que no sé, Sony les pagaba para destruir las cámaras, para forzar las cámaras, digamos, no hacer lo correcto, sino lo incorrecto. Claro, era como el arte conceptual utilizando el video, digamos. Sí. Pero Pero en todas sus posibilidades. Claro, por eso, digamos, todavía no sé si lo podríamos llamar cine en esa etapa. Es que era Era el acercamiento, tal vez. otra manera. Es que bueno, ¿qué es cine hoy? Digamos, realmente es No, para, está bien, vamos pero a estos tirar por artistas una cuerda. Está bien, pero digo, estás mencionando artistas que son artistas más allá del medio que utilizan. Sí, lo que pasa es que lo que sucedió más conceptuales. con esto de que aparecieran las cámaras de video, lo que dio es una apertura a que los artistas que venían de otras disciplinas, los músicos, los directores de teatro, los bailarines o coreógrafos o poetas, pudiéramos empezar a trabajar con imágenes. Eso fue, y por eso empezó, desde ese lugar empezó el videoarte. Y el videoarte, como, digamos, creo que le dio mucha libertad a lo que es el lenguaje audiovisual. De ahí aparece el videodanza, el videoclip, la videoinstalación, digamos, pero digamos, todo Cada eso una porque, de las artes empezó a incorporarlo. porque de repente un bailarín agarra una cámara, Claro. porque un músico agarra una cámara, porque un fotógrafo agarra una cámara en movimiento, digamos. Entonces todo eso aportó al cine. De hecho, Total. cuando se habla de lenguaje publicitario, clipero, ¿de dónde viene? No viene del cine en sí mismo. Aunque si vos ves obras de cine experimental, tiene mucho. Ujú. No del cine formal, pero del cine experimental, digamos, bueno, no sé, ves Buñuel y decís, bueno, está todo hecho. Ya, ¿qué hago? Ya no existe nada por inventar. Por eso cuando decís no es cinematográfico, digo, bueno, ¿qué es lo cinematográfico? Para mí, todo lo que se haga audiovisualmente es cinematográfico. Ujú. No sé, las barreras para mí están totalmente corridas y yo siempre trabajo con mucha libertad. Volvamos a ese primer, ¿cómo lo llamamos? ¿Era un corto? ¿O ese video? Sí, eran cortos. ¿Cuál fue tu sensación? O sea, ¿hubo una planificación, una preproducción? Por eso digo, ¿trabajaste con un guión? ¿Tuviste ensayos? Digamos, ¿cómo fue el proceso? Sí, bueno, yo hice, en ese momento también lo que te contaba era que tenía como una sobredosis de libertad con el videoarte. Entonces empecé a aburrirme. Podía hacer todo era válido y todo me iba bien. Entonces era como que necesitaba un poco más de estructura y ahí empecé a estudiar guión. Ujú. Y ahí, para mí, ahí empecé como a formalizarme en un punto y estudié guión con gente muy diversa, te quiero decir, desde Maestro Ibaiman
bueno, Máximo Soto, que yo ya lo tenía en dramaturgia, ya lo había tenido en la EMAD, que es la Escuela de Dirección, y hasta Hugo Sofovich, por Mira. ejemplo, que era muy divertido y muy, muy interesante. Entonces ya desde de la formalidad del guión, ahí eso también impregnó la obra. Digamos, esta cosa teatral, este trabajo con los actores, más la cosa más formal del guión, me dio como una estructura y inevitablemente talló sobre la obra que yo hacía. Entonces sí tenía un guión, sí trabajé preproducción, todo muy casero. Claro. Una forma de hacer. Pero con un equipo. Con un equipo muy chiquitito, pero yo estaba acostumbrada a hacer cámara. Digamos, de mis obras yo hacía cámara. Y este equipo también, si bien hay varias personas que terminaron siendo parte importante de la industria, por llamarla de alguna manera, cinematográfica nacional, eran gente sin experiencia en ese momento, o sin mucha experiencia. Bueno, Vanessa y Lucrecia habían hecho, creo, el ENERC. Uh-huh. Ellas sí tenían una formación, de hecho para mí veía que lo tenían todo claro, llegaban al set y tenían todo clarísimo. Yo no. Claro, bueno, eso me interesa, por ejemplo, porque vos eras la directora, entonces, claro. ¿cuáles eran tus principales columnas de apoyo? ¿O cuáles eran tus principales, te hago la pregunta inversa, tus principales inseguridades? Es que yo sé lo que quiero, no sé, a veces no sé cómo se hace, entonces... Pero eso no te frena. Pero no me frena porque, digo, tampoco lo estoy haciendo, digamos, no sé, yo, por ejemplo, me acuerdo que decía, yo quería que haya una tela y haga una sombra como una especie de tatuaje de un encaje sobre la cara. Bueno, no sé, lo resuelven y me ofrecen alternativas. Okay. Y sobre esas alternativas puedo decidir, pero... O sea, eras muy abierta. Sí, es que es lo más divertido, ser abierto a que te propongan cosas, y más cuando hay gente interesante. Uh-huh. Para mí lo más divertido en un set es ese momento, cuando uno pide algo y el otro te viene con una contrapropuesta, y esa contrapropuesta, decís, sí, está mejor, está bueno, porque uno de alguna manera como que canaliza todo. Pero, por ejemplo, ¿quién mejor que un actor para saber quién es su personaje? Sí, aunque yo lo escribí, pero yo escribí muchos personajes de ese guión, pero ese actor lo que más le importa y lo que más está tratando de conocer es a ese personaje. Entonces le está dedicando mucho más que lo que yo dediqué en la totalidad, por más que le dedico mucho, pero él es el que va a poner, él o ella van a poner el cuerpo, la cara. Claro, y tal vez la interpretación que hacen de la lectura de lo que vos escribiste es una interpretación personal y distinta, tal vez lo que vos imaginaste. Es que me vienen con preguntas que jamás me hubiera hecho. Me acuerdo una vez con Boy Olmi, que él también fue de la época del videoarte. Digamos, Boy también tiene bueno, él es director de cine también. Pero me acuerdo la primera película que yo hice, largometraje, que fue una película que hice con Paula De Luque, que era un largo en videodanza, que era ya, ves que ya ahí venía, no es que... Venía de la mano del otro. Veníamos ya, era una rareza. No es que era, hola Marta, ¿cómo te va? Bueno, tengo un conflicto, lo pongo en, ¿no? Digamos, trato de solucionarlo y lo resuelvo o no, sino que era más... Estaban las fuerzas clásicas opuestas. Sí, no era, había eso, pero estaba más puesto también en la forma. Y fue un trabajo muy interesante. Fuimos ahí, lo estrenamos en el Festival de Locarno. Ese fue tu primer largo. Ese fue el primer largo. Pero nos estamos salteando. Sí, espérate, te iba a decir que Boy Olmi una vez estábamos haciendo esa película y en un momento me dice, pero él, este personaje que se llamaba Abel, me dice, ¿él cómo come? Y yo lo miro y no sabía, Dios, ya sabía, sé que no me estaba cargando y me lo estaba diciendo en serio. Y yo decía, claro, no sé, ¿vos cómo pensás, Boy, que come? Él necesitaba saber cómo comía ese personaje, que de repente estaba solo y entonces, bueno, ¿cómo come? Y bueno, y probamos eso, digamos. Yo creo que, imagínate un actor que necesite saber cómo come, aunque el personaje no tuviera escenas comiendo, porque, digo, si fuera que tuviera escenas comiendo, ok,
no tenía escenas comiendo en la película y sin embargo él A él le necesitaba preocupaba. saber eso. Está buenísimo porque me parece que pone en evidencia cómo si uno es abierto al resto del trabajo del equipo, te enriquece a vos también para una próxima escritura. Mm. Digo, seguramente, de alguna manera, no sé si exactamente eso, pero en tu siguiente guión tal vez pensabas cómo comen los Ahora personajes. siempre pienso cómo comen los personajes, o por Claro, lo menos ya sé que es una pregunta que me pueden hacer. claro. Pero bueno, siempre las cosas como íntimas, ¿no? Por ejemplo, cómo maneja un personaje, un auto. Si es de los que cantan, si es de los que putean, si es de los que están todo el tiempo enojados, o no, ponen música y el auto es el momento de relax que los lleva de un lugar a otro. O, digamos, eso cuenta mucho de un personaje. Y eso vos lo tenés en cuenta a la hora de la escritura. Sí, y de hecho a veces trato, digamos, hago muchas escenas de los personajes manejando. Mira, Yo no manejo. mira qué loco. Mira, pero me imagino, digamos, para mí cuenta mucho. De hecho, en una miniserie que hice, se llamaba El Paraíso y era un médico que lo hacía Alejandro Aguada, él se separaba y no tenía, la mujer se quedaba con su tarjeta de crédito, lo echó de la casa y el tipo no tenía dónde ir. Entonces dormía en el auto. ¿No? Hacía guardias nocturnas para pasar la noche y después dormía durante el día y se cambiaba, ¿entendés? Y hacía muchas cosas en el auto. Para mí eso es como un Lo espacio define. de mucha intimidad. Vos podés en ese auto ser de una manera, salir de ahí, sos un, no sé, Gardel, divino. Las modelos hacen mucho eso, ¿no? De cambiarse en el auto, ¿no? Y después tan divinas, como si nada. Pero qué curioso que vos no manejes, o sea, que sea un espacio que te resulte importante para definir un personaje y que no sea un espacio habitual tuyo. No, hago muchas series, hice muchas series de médicos y si hay algo que tengo fobia es a los hospitales y soy totalmente, ¿cómo se dice? Cuando te tenés toda... Fóbica. No, que tenés así como que... Ay, hipocondríaco, sí, hipocondríaco, eso. Hipocondríaco. Sí, Ahí sí, estamos. totalmente. Soy hipocondríaca. Y ahora un poco menos. Ajá. Y la forma de canalizarlo es escribiendo sobre Sí, hospitales, sí. enfermedades. Mira, Sí, me acuerdo haber estado filmando una película en el hospital, mi primer película, esta que estaba Boyolmi, y había un momento que él estaba en el hospital. Entonces era el hospital Rivadavia. Eh, entonces el hospital, viste, cuando vos, una locación es un set, no importa que sea un hospital, lo que sea, pasa a ser un set. Yo, digamos, es como que y un hospital es muy raro porque el hospital, los enfermos están y claro. sigue funcionando. Eh, entonces era muy raro y ahí me acuerdo que estuvimos y tiempo después me tocó ir a ver a mi abuela que estaba en ese hospital, en ese mismo hospital. Y entraste dirigiendo, digamos. No, pero la sensación fue como que era un set. Yo dije, como que el arte me protegía, Claro. ¿entendés? No era el hospital con todo lo que significaba el hospital. Y de hecho pasó algo muy curioso, que el enfermero, porque en un momento en la película aparece un enfermero, que era un enfermero de verdad para ser como de extra, el enfermero ese de repente entra en la habitación de mi abuela. Yo dije, bueno, ya está, ya entendí, ok, sí, está todo bien. Y lo pude digerir por eso. Resignificaste los hospitales Sí, a partir de tu sí, fobia a ellos, los convertiste en otra cosa, en sí. algo relacionado con algo placentero, Sí, ¿no? sí, poder zafar, pues la verdad que Claro. era horrible todo, toda la situación, pero, pero bueno, el tema sí, de los hospitales como que es recurrente, siempre ahora filmé dos series en hospitales, imagínate. Volvamos a los inicios, Sabri. Sospecho que muchos de los que nos escuchan son estudiantes de cine o gente que quiere entrar de alguna manera desde distintos lugares a trabajar en cine. Entonces, me parece que poder hablar ahora de los miedos que tenías, las diferencias de tal vez de las fantasías que tenías, lo que creías que era y con lo que termina siendo, me parece que puede ser data interesante. Me gustó mucho esto que contás de la devolución que encontrabas de los actores. O sea, Mm. como eso te enriquecía y te permitía. ¿En qué otro de los cabezas de equipo te resultaba fundamental a la hora del rodaje o con el guión o no sé, digamos, cuáles eran los puntos donde sentís que más aprendiste?
No, bueno, fundamentalmente dirección de fotografía es como, eh, digamos, para mí es todo un universo, digamos, que ahí es donde yo siento que no tengo el conocimiento, Ujú. ¿viste? De repente a veces me olvido el Te, número del lente. seguís teniendo esa sensación, digamos. Sí, porque, no sé, lo veo como más técnico, ¿viste? Y el rubro de dirección de fotografía es como justo el equipo de fotografía siempre son como un equipo aparte, muy sólido, Ujú. en un rodaje, como si fueran como una caravana entera, ¿viste? Que van y entran y salen. Eh, y que me produce mucha envidia también, porque el equipo de fotografía siento que son como muy, muy sólidos entre Ujú. ellos. Se ayudan mucho, son una gestalt, ¿no? Eh, Siempre de eso aprendo. Siempre quien sea el director de fotografía, para mí es como donde yo más descanso y aprendo. Y trabajás con anterioridad al rodaje en preproducción. Sí, y además necesito, digamos, me gusta mucho tener las cosas claras, aunque después decida otras cosas, pero me gusta tener las cosas claras y de encontrar como un lenguaje común. Yo siempre digo, en el rodaje puede ser que sea antipática, conteste mal, porque para mí un rodaje en un punto también es como estar, cada uno saca agua es como un bote que se inunda y todos están sacando agua. Y cada uno está en su rollo. Entonces a veces no hay tiempo para decir, ay, qué lindo, ¿no? Bueno, todos gritan y a veces, pero igual me gusta que sea un lugar ordenado, pero entiendo que hay mucho estrés en un rodaje. Y entonces está bueno como poner las pautas de convivencia y de comunicación antes, como decir, bueno, yo puede ser que en algún momento grite, pero soy buena. Ok, anticipas, Claro, me abrís el paraguas. anticipo. Después soy buena, por lo general. A veces no tanto. Pero es que es una situación estresante filmar. Lo que te puedo decir es que lo seguiría haciendo. No lo puedo explicar. Es como un virus. No es que la pasas bomba. Hay gente que dice, me encantan los rodajes, la paso bárbaro. Yo la paso bárbaro, pero al mismo tiempo la paso difícil. No sé si mal, pero difícil. Porque también soy productora, porque entonces sé que el tiempo se va. Digamos, estoy todo el tiempo, por un lado, tengo una cabeza que está en lo artístico y por otro lado estoy viendo cómo tratando de llegar con el presupuesto, entonces, Digamos que si dividimos en tres etapas clásicas, digamos, una película en lo que sería preproducción, con todo lo que implica guión, concepción de la idea, qué sé yo, el rodaje en sí mismo y la postproducción, lo que más padeces es el rodaje. a ver, yo tengo, como soy guionista de mis proyectos, hay toda una etapa que estoy sola, con todo lo bueno y todo lo malo, es decir, nadie me molesta, pero tampoco tengo a quién acudir, Ujú. estoy sola, incubando, no sé si es una porquería, o si es genial, o si está en el medio, es un gris, más de lo mismo, no tengo a veces que me parece que es genial, otra vez una porquería, otra vez más de lo mismo. Pero es una etapa muy de solitario. Entonces, eso después empiezo como a trabajar con otros, empiezo como a tratar de que los otros empiecen a subir al bote, que todavía no tiene agujeros. Pero Eh, seguimos en preproducción, y eso digamos. es una preproducción, que eso para mí es lo más lindo. Esa es la La etapa que verdad, me más te gusta. encanta porque es todo posible, aun cuando hay cosas que te dicen, no, mira, esto no lo vas a poder hacer. Ujú. Pero bueno, entonces veamos cómo sí lo podemos hacer. Claro. Entonces, bueno, en definitiva sigue siendo posible y sigue siendo una etapa creativa y donde se van sumando las partes y donde tal dice, sí, tal lo quiere hacer, buenísimo. Es donde te dicen los sí, que es lo que más me gusta escuchar. Que me Claro. digan sí, todos se suben al bote. Después el rodaje ya es la realidad. Y esa realidad, Es bueno, madura. es más dura, porque, bueno, el dinero a veces no llega cuando tiene que estar, porque la comida no es todo lo rica que uno querría que sea, las locaciones son difíciles, todo lo que ya sabemos. Eh, y entonces es más difícil digamos, es lindo, pero al mismo tiempo es muy sacrificado.
Es todo al mismo tiempo y no hay nada que te pueda decir que, digamos, si no estuviste en un rodaje, nadie lo puede entender. Además, es donde estás más jugado con los tiempos, digamos. Son tiempos más acotados, el Sí, rodaje en sí y mismo. además es lo que hay. Es lo que hay. Es lo exacto. que hay y es lo que habrá. Y después no hay otra cosa. Eso es muy loco. Y para mí, a mí me emociona, te digo, el rodaje, porque es ese momento antes de dar acción donde están todos mirando y de repente, antes, bueno, no sé, la chica que hace maquillaje va a mirar, no, para, que tiene acá una sombrita o el pelito, no, lo corrige, y otro mira el cuellito, nada, ¿viste? Y todo es importante, porque si el cuellito está mal y en la toma anterior el cuellito no estaba igual, te sonó la toma. Entonces todo tiene que, digamos, todos mirando cada uno Claro. su parte que hace al todo, parecemos todos locos, ¿no? Como que estamos canalizando nuestra neurosis de una manera creativa. Y después cuando se da acción es eso que La es magia. increíble, que es la magia, y después la tachás. Eso también, Claro. después es un momento de magia y después está, es pasó. solo tacharlo en el guión, ya está, la que sigue. Claro. Y todo vuelve otra vez. Es demencial, es demencial. Y después viene la postproducción, ¿no? Que ahí es donde también disfruto un montón. Claro, porque porque ahí es donde tengo todo la lata de lápices para hacer todo lo que quiero, Claro, y ahí vuelvo a ser videoartista. Tenés el condicionamiento del material que tenés, pero bueno, tenés todas las posibilidades de hacer lo que quieras con ese material, ¿no? Sí, lo que puedo, de tratar de Sí. resolver, ¿viste? Hay cosas que, bueno, es cómo resolver creativamente. Hay veces que digo, esto tengo nada más, pero no había otra. No, esto solo, no es como, decís, eso es un momento muy difícil cuando ves el material por primera vez. Digamos, uno pasa a estar enamorado del material, después decís, pero esto es una porquería, es horrible, es Bueno, re poquito. es un poco lo que contabas de Es re la escritura poquito. también. También, y bueno, no sé cómo será para Es otro. un momento de idas y vueltas. No, yo creo que a todos les pasa lo mismo, por lo menos Que no hay con los que certeza. vengo trabajando. Me parece que es parte de la esencia de cualquier artista sentirse lo suficientemente seguro de ratos y lo suficientemente inseguro de ratos. Creo que un artista está compuesto de esos dos extremos, ¿no? Porque son fundamentales. Sí, igual te digo que ahora, desde hace un tiempo, me importa menos la mirada del otro. Ujú. Porque me doy cuenta de la enorme subjetividad que hay a la hora de juzgar una obra, y en definitiva nadie sabe más que yo lo que hay dentro de mi cabeza. No importa si es bueno o malo, si es lindo o feo, pero nadie lo sabe mejor que yo. A veces yo tampoco lo sé, pero si yo no lo sé, ya me lo voy a averiguar. El que mira, digamos, no soy muy de, bueno, che, venía a mirar la obra a ver qué te parece y en base a eso corrijo, porque, viste, Claro. Juan te dice hacelo así y de repente dice lo Pedro opuesto. te dice otra cosa, y de repente es un Frankenstein donde vos ya no estás en esa obra. Entonces, como que digo, bueno, es solo una película, me puedo equivocar, de última si me equivoco es mi responsabilidad y bueno, ya fue, qué sé yo. Obviamente que uno trata de hacer la mejor película. Bueno, volvamos. ¿Cómo llegamos a una primera película? Un primer largometraje, digamos. Yo escribí un guión, como te conté que me había como retirado del videoarte. Ujú. Empecé a estudiar guión y escribí un guión. Un guión cinematográfico. Un ya guión pensando cinematográfico, de sí. una ficción. Y sí. Y ese guión, yo en paralelo, ahora me acuerdo, porque yo doy clases de guión desde hace mucho tiempo, pero empecé muy joven. Y creo que al poco tiempo de haber estado yo estudiando, bueno, claro, estudié también con Doc Comparato, y una alumna mía del taller de guión tenía una idea que me parecía muy interesante para desarrollar, y ahí ella me dijo que quería que yo la dirigiera, y yo le dije, bueno, entonces me gustaría trabajar el guión también. Y ahí entonces cuando hicimos el guión, ese guión lo llevé, lo postulé a un laboratorio de guión que tenía el Sundance, que tenía un apartado latino que se hacía en Oaxaca, en México, y entonces viajé, digamos, seleccionaron ese guión para ese
el laboratorio de guiones y también fue una experiencia increíble. ¿Y cuál fue esa idea que trajo tu amiga? Era una idea sobre, era una alumna, después fue mi amiga, Claro. pero eran sobre un chico que ve suicidarse una jovencita, Ajá. en realidad que sube con ella en el ascensor y ella le dice que va a la terraza a suicidarse y él lo toma como, ah, qué chiste, y después él va a la terraza y justo la ve suicidar, digamos, no puede hacer nada y se suicida y ella deja una mochila y entonces empieza a meterse en el mundo de esta chica porque se siente culpable por no haber podido hacer nada y entonces empieza a tomar contacto con la familia de esta chica y tiene una hermana gemela. Esa película se llamó Cuando ella saltó y la protagonizó Iván de Pineda y ganó el premio, el Cóndor de Plata Revelación Masculina y ganó el premio Revelación en un festival en Bélgica. Mira. Sí, con esa película fuimos a Carlo Vivari, por ejemplo, que es un festival muy prestigioso. Pero ya me estás contando la última parte de la película, digamos. Sí. Lo Pero que bueno, pasó la después. película, bueno, al tener ese, digamos, el sello Sundance, ahí empecé, digamos, ahí fue que yo formé mi productora y empecé a buscar socios. Bueno, preclasifiqué la película, busqué un productor que me ayudara a armar la película para presentarla en el instituto. ¿Y esto en qué año fue? Habrá sido el 2005 más o menos. Que en ese momento, bueno, recién estaba Cosia, que ahí es cuando muchos empezaron a filmar. Claro, porque antes veníamos de un instituto Bueno, con antes Marvis. estaba Marvis, pero después estuvo Una India, que también fue un momento muy interesante. Y después, bueno, con la autarquía del instituto, cuando empezó Cosia, ahí se empezaron a filmar muchas películas. Y vos ya habías hecho varios cortos antes de esto. Sí. O sea, ¿seguías con el videoarte de alguna manera? No, ya no hacía más, ya daba las clases de guión y estaba tratando de hacer esta película que la mandé, qué sé yo, la mandé a un montón de lugares, no sé, de foros de coproducción, la tenía, no sé, había hecho todo el guión traducido al inglés. Bueno, ahí también estaba Gabriel Lalle, que fue coproductor de la película. Digamos, tratar de buscar gente que apoyara la película. Y nunca habías trabajado con Fílmico. Hasta ahora venías del video, digamos. Nunca trabajé con Fílmico. Nunca jamás trabajé con Fílmico. Nunca llegaste a trabajar con Nunca llegué a trabajar con mira. Fílmico. En realidad lo que siempre hice fue trabajar en video. Claro. 2005 ya. Claro. Pero ya en ese entonces ya tenía una película hecha, porque mientras la película se estaba preclasificando, salió el proyecto para hacer Cielo Azul, Cielo Negro, que en realidad fue la primera película que filmé, que es la que te digo con Paula de Luque, que eran como distintas historias, y que entonces primero salió esa película, que yo era solo directora, bueno, era guionista y directora, pero no era productora. Pero era videodance, era, digamos, no era Era una un ficción híbrido, clásica. no era una ficción clásica, era un híbrido que fue interesante de hacer, pero entonces ya cuando hice mi primer película ya estaba entrenada. Claro, eso es lo que me interesa. O sea, lo otro no había sido una película clásica con estreno comercial o sí. Tuvo un estreno, bueno, estuvo en el Gomont, estuvo en el Malva. Sí, estuvo. Pero es curioso que no lo sentí. O sea, de alguna manera sí, pero cuando hablas de tu primer película, hablas de la siguiente. Lo que pasa es que una película hecha de a dos, claro, en codirección, okay, es otra forma, claro, digamos, no es el mismo desafío que haber sido la productora, la guionista, la productora, la directora, digamos, la garantía de tu casa, sí. ¿Entendés? Que te reconozcan los costos en el instituto, digamos, toda la responsabilidad que implica llevar la película adelante, digamos que para mí hasta ese momento era, pero yo quería hacer una película, no sabía que era todo este tremendo lío donde hay cosas serias y te puedes meter en un berenjenal importante, donde el tema de la producción, digamos, siempre buscas personas que hagan ese trabajo, pero en definitiva a nadie le importa tanto
tu plata que a vos mismo. Claro. Porque, digamos, y eso es algo que... Te termina absorbiendo más energía que todo lo artístico que uno imagina que es hacer una película. No sé si es como que te multiplica la energía, es como que te diversifica, no sé, es todo... Ahora yo me siento como más integral en un punto. No puedo... Ya no soy solo una directora que hace una película. De hecho, si me contratan para hacer una película, por supuesto que voy a tener en cuenta los temas de producción. Lo mismo cuando escribo un guión. Digo, no, digamos, siempre, no puedo dejar de lado que hay un montón de cosas que sé cómo se hacen y lo que implican. El valor de la Sí, experiencia, sí. ¿no? Pero bueno, a eso se llega, se va llegando. Entonces, bueno, volvamos a Sundance y a esta película, que finalmente logra hacerse con fondos del instituto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso? ¿Armaste equipo ya con gente que ya habías trabajado? No, con nadie había trabajado, no conocía a nadie, era... Y armaste tu propia productora. Sí, en realidad el equipo lo armó el productor, que era Jorge Poleri en ese momento, y yo no conocía a nadie. No, hola, yo soy el que va a hacer tal cosa, yo soy... Y de repente eso fue muy loco, porque vos imaginate que yo hacía películas, o cortometrajes, o videoarte, yo agarraba la cámara, Claro, la resolvías. hacía cuando quería, comía cuando quería, no, el concepto de horas extras no existían en mi vida, yo hacía las cosas por pura pasión, con gente que lo hacía por pura pasión, y de repente era como una locura. Más profesional. ¿Y cómo elegías vos en base a trabajos anteriores? ¿Cómo elegías a las cabezas de equipo? ¿O te las proponía la producción? Estoy viendo, a ver, no, hay, por ejemplo, lo que tiene que ver con dirección de fotografía y arte, me acuerdo que llegué a conversar, pero finalmente no pudieron ser de la partida, Marcelo Lavitman, que tenemos algo pendiente porque siempre decimos, esa fue la primera vez que yo había visto una película que hizo Ariel Rotter, que no me acuerdo ahora cómo se llama, era una película nocturna y Marcelo Lavitman había hecho la fotografía y Ailee Chen había hecho el arte, y bueno, cuando justo salió para hacer la película, ellos estaban en otro proyecto y no lo pude hacer con ellos. Pero vos los querías a ellos porque habías visto porque había su visto trabajo. una película que me había gustado mucho, sí. Y después trabajé con Yacarino en dirección de fotografía en varios proyectos, también porque había visto proyectos que me gustaron de O sea, él. tuviste libertad para elegir con quiénes trabajar, Sí. o te sugirieron también, Sí, pero como también yo era la productora en un punto, también era con quien quería trabajar, Claro. digamos, hacer una película también es la posibilidad de, volviendo a la metáfora del auto, de subirte a un auto con gente que la que te gustaría conocer. Claro. Digamos, conocerla en el sentido de conocerla y de ver, digamos, cómo transitan una película. Es un viaje. ¿No? Viste que no hay una de las lindas maneras de conocer a una persona es viajando. Bueno, otra linda manera es haciendo una película. Que es más cara. Es un poquito más cara, ¿viste? Haciendo películas se conoce gente. Pero o te llevas unos chascos tremendos También. que después no querés subirte, pero ni a un caballo. Bueno, es como decidir hacer un viaje con un desconocido también, ¿no? Sí, pero bueno, es que hacer una película es muchas cosas. Es un sueño, es llevar adelante, es un sueño, hacerlo realidad. Tiene mucho que ver con la vocación, la vocación, poner en acto el deseo de uno, pero también es una industria y hay mucha gente que come de hacer cine, entonces implica, es dar trabajo. Entonces, bueno, hay muchas maneras de hacer cine, pero yo volviendo a cómo yo hacía audiovisual, de repente meterme en una película fue como un shock tremendo. Yo no entendía cómo la gente paraba para comer. Claro. Era un concepto que no lo tenía. Yo por mí estaría... Claro, sigamos con mi película. Sigamos con la película. Claro, Dios, no, Sabrina, tenés que parar. Claro, la gente come, cierto. Bueno, está bien. Es como difícil entender que la gente tiene
una vida además de tu película. Por Y más que que no se la es carguen su al hombre, y que claro. no es su película. No, pero digo, me parece que muchas veces se logra, yo trabajando como parte de películas de otro, llego a sentirlas como mis películas también. Pero nada, es distinto, Sí, ¿no? es que si sos cabeza de equipo, Sí. digamos, también estás poniendo en actos tu visión. Ujú. Hay, digamos, hay otros rubros que son más de acompañar. Y hay gente que a lo mejor estaría en una película, estaría siendo cabeza de equipo, pero en la tuya está de asistente o de técnico, Totalmente. de qué sé yo. Y entonces a lo mejor tiene como su deseo puesto en otro proyecto y en el tuyo es solo está No, trabajando, ¿no? Y está haciendo lo que sabe hacer bien, pero no, y te confieso que le pongo el corazón y me comprometo mucho con muchos proyectos, pero me gusta comer también. O sea, claro, también casi como que lo comemos, necesito claro, diariamente. claro. Claro, el tema es que yo, aunque, digamos, aunque no comiera, lo haría igual. No, no, De yo te alguna entiendo. manera, eso es lo que te No, y quiero además decir. Si no entiendes, filmo, claro, me vuelvo loca, ¿entendés? Entonces, para mí, digamos, necesito contar historias. No sé hacer otra cosa. No sé, claro. sinceramente, no sé si lo hago bien, pero no sé hacer otra cosa. No, igual entiendo también ese contraste entre vamos a hacer este proyecto a pulmón y sacarlo adelante con amigos y de repente estar con un equipo profesional donde todo se hace de otra manera. Mm. Bueno, contame eso, llegaste un primer día, ¿cómo fue ese primer día de rodaje? ¿Habías elegido empezar con, con alguna escena en particular que era, preferías empezar una escena difícil con una escena fácil? ¿Cómo, No, cómo fue el... ahí es donde empieza, es lo bueno de tener un buen asistente de dirección, Ujú. donde te empiezan a sugerir cosas, porque yo la verdad no tenía ni idea. Esta forma de organizar los rodajes, cómo vamos, digamos, ahí aprendí Ujú. cómo se hacía. Me acuerdo que me daba mucha vergüenza, me parecía un chiste tener que decir sonido, Todas las palabras. anda, viste, dale. Claro. Toda la ceremonia, ¿no? Que ahora me encanta hacerlo, pero en ese momento, pará, ¿quién te crees Claro, que soy el sos? director, digo Entonces, acción. claro, entonces se lo pedía que por favor lo hiciera el asistente de dirección porque yo no me animaba a hacerlo. Ujú. Ahora sí, ahora lo hago yo, pero porque detrás de ese gesto, digo, hay un montón de decir, me animo, me la banco y lo hago. Pero toda la película, la primera película, no me animé, no me sentía a la altura de dar yo acción. Sí daba el corte, Claro. pero no la acción. Mirá qué loco, ¿no? Igual yo digo, siempre, que eso también lo hablé con otra directora amiga, digo, cuando entras al set, vos sos Coppola. Pero no solo por lo que implica, por la trayectoria de decir Coppola, Ujú. sino que mi ritual, por ejemplo, tengo unos borceguíes de suela Febo que los tengo desde los años 80. Están hechos bolsa. Pero yo creo que la última película ya no usé esos borceguíes, pero para mí me pongo esos borceguíes, Y es que sos. voy a ir a filmar, es ir a la guerra, Claro. es Apocalipsis Now. Entonces me pongo los borceguíes y soy Coppola. Cuando digo Coppola, te quiero decir el peso. Me siento que peso 100 kilos y que camino con la espalda ancha y que mi espacio es más grande, digamos, que ocupo más espacio que el que ocupo realmente. Y me paro así, digamos, lo digo, necesito ese como, sería como ese animal de poder que lo decimos Coppola y con una amiga, bueno, sí, claro, sos Coppola. No, ¿entendés lo que te quiero decir? Perfectamente, y lo No es que relaciono. soy Coppola, No, no, pero no, lo relaciono con varias cosas que me dijiste antes, como lo de los hospitales, que los convertiste en otra cosa, y como volver a jugar en ese universo, te armás el universo sí, para poder jugar a lo que sí, estás haciendo, para que la vida sea una historia que vos armás y que vos estás contando. Me sí. parece genial, me encanta. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho llegar temprano, eso sí, me gusta tratar de tener
las cosas medianamente claras, eso sí. Estoy pensando que tuviste de protagonista a Iván de Pineda, Mm, que me imagino que en ese, no sé si él tiene formación como actor, digamos, mm, es un tipo que venía de la televisión, pero del mundo del modelaje, ¿no? mm. Y cómo tiene formación actoral. No, Desconozco. no. Sin embargo, vos fíjate que Iván es una persona que ha trabajado con los mejores directores, con los mejores fotógrafos. Muchos que trabajan en foto fija también hacen video, Claro. digo, Mario Testino, Bruce Weber, te estoy hablando gente que me saco el sombrero, gente que conoce. Tiene una relación ya con la cámara. Exacto, y Iván eso lo tiene, digamos, aparte es una persona muy curiosa, le gusta conocer, no solo conoce países, sino que le gusta conocer. Iván se sabe la guía Filcar de memoria, te lo ¿Y puedo asegurar. ya había hecho cine? No, no ¿Y, había hecho y cine, cómo fue esa entonces decisión? fue muy loco. Te quiero decir, lo de Iván fue muy loco, porque me acuerdo que yo estaba recién separada, era un sábado a la noche, y estaba mirando, más sola que un hongo, mirando televisión, un programa de entrevistas Ujú, donde había varias personas, entre ellos estaba Iván. Había personas, como te diría, de la cultura. ujú. Yo no podía parar, el que más interesante me parecía era Iván, y estaba buscando protagonista. Había pensado, no sé, en Cabré, por ejemplo, que en ese momento tampoco lo pudo hacer porque estaba haciendo otra cosa. Entonces, pero eran como los galancitos de ese momento, galancitos actores, ¿no? Cabré es un gran actor. Eh, y dije, pero este tipo es interesantísimo, Iván de Pineda. Me parecía, no podía parar de mirarlo. Y dije, no me acuerdo quién me dio el teléfono de Iván de Pineda. Hoy no lo recuerdo quién me Ujú. lo dio, pero de repente lo llamo Iván de Pineda, contestador, sábado a la noche, otro sábado a la noche, sola como un hongo, me llama Iván de Pineda. Hola, soy Iván de Pineda. Yo estaba, creo, en pantuflas. Yo decía, no me puede estar pasando esto, ¿entendés? Estoy re sola y el que me llama es Iván de Pineda para decirme que quiere hacer la película y que nos vamos a encontrar, no sé, mañana, Claro. ponele. Yo decía, wow, qué loco todo. Y ahí arrancó. La verdad que Iván, yo le dije que quería que tuviera un coach, y él, por supuesto, que dijo que sí. Digamos, siempre se puso al servicio del proyecto y de todo lo que a mí me hiciera sentir tranquila. Creo que eso también él lo hizo porque para que yo me quede tranquila de que él lo podía hacer, ¿entendés? De que él iba a estar bien. ¿Y Eh, vos querías un coach por inseguridad tuya o por esta cuestión de que decías, me no, estoy metiendo con alguien que no es actor? O no, sea, yo quería que él pudiera, digamos, llegar, digamos, como siempre hay un tema de dinero, no es que tenés todo el tiempo del mundo para que, viste, yo necesitaba que él llegara al set y ya fuera el personaje, que claro. hubiera un montón de cosas que ya estuvieran hechas. Y entonces ahí él trabajó con Willy Lemos, con el cual es un gran actor, pero también es un gran, no sé, le digo coach, él no le gusta la palabra coach, pero él realmente prepara a los actores para poder hacer el personaje. Es como que Iván tenía que hacer como un curso acelerado de interpretación, porque tampoco era de teatro, Claro. ¿entendés? Y se ensayó, vos participabas de eso. Había cosas que yo participaba, había ensayos había cosas que yo ya quería trabajar con él, pero él para eso tenía que venir con un background, digamos, escenas trabajadas. Ujú. Entonces yo hablaba con Willy y le pedía lo que quería y ahí trabajamos muy en conjunto, digamos, como para que me llegue afinado, digamos, el instrumento Claro. Iván llegue afinado. Pero sí Y trabajaste con ensayos, no es que... sí, siempre trabajo con ensayos, siempre, siempre. ¿Y el resto del cast? El resto del cast fue, bueno, trabajó Lalomir. Es un cast esos proyectos rarísimos. Pero una primera película, por eso Sí, jugado, te estaba metiste. Lalomir, estaba Boyolmi, estaba... ay, ¿qué más estaba? Sandra Ballesteros, que hacía de la mamá de Iván. Son iguales, Sandra Ballesteros y Iván de Pineda. Andrea Galante y... ay, ay, no me acuerdo más. Y bueno, ya después me voy a acordar.
la verdad que fue increíble el proyecto. En ese momento me acuerdo que la película tiene como toda una impronta así como media Kusturica, que a mí es un director que me gusta mucho y que vos que me decías qué película te hizo así clean. Yo me acuerdo que cuando vi el estreno de Underground, salté de la silla. Underground fue Salté de la muy silla. pegadora. Claro, empezó así con esa banda de sonido y recién no habían pasado ni 10 minutos y yo ya estaba en un universo y dije, ¿y ahora qué pasa? Porque ya estaba al palo, ¿viste? ¿Qué más te puede pasar? Y en ese momento fue que me fijé, fui y compré el CD, en esa época comprábamos CDs y me fijé quién había hecho la música porque nunca en mi vida había escuchado algo igual. Bueno, era Goran Bregovic. Así que cuando vino Goran Bregovic acá a Buenos Aires, le dije que yo había hecho una película que la había editado con la música de él, que fue la primera película, esta Cielo Azul, Cielo Negro. Yo la edité con música de referencia de Goran Bregovic, que después la hizo otro músico, Julián Urman. ¿Y lo fuiste a ver? ¿Fuiste a un recital de él? Sí. Pero viste que son como ese inicio de Underground, viste, es como una fiesta, esos recitales son como increíbles. Sí, increíbles. Y después, entonces, lo conocí a Goran Bregovic, perdón, la música de Cielo Azul, Cielo Negro la hizo Kevin Johansen. Ajá. Y la de Cuando ella saltó la hizo Julián Urman. Pero a Goran Bregovic me acuerdo una escena que estaba, yo le llevé, imagínate, habitación de hotel en el Hotel Castelar, que estaba Goran Bregovic, le llevo la casetera porque no tenía y le muestro lo que yo había editado con su música y de ahí le pedí para que haga la música de la siguiente película, que me dijo que sí. Yo estaba, imagínate, saltaba en una pata y me acuerdo haber ido a buscar fondos para hacer la película. Y me acuerdo en un momento que sí, tenía la carta de Goran que dijo que sí, que iba a hacer la película y para papá. Y me acuerdo que voy y digo sí, porque la música la va a hacer Goran Bregovic. Y me dice, ¿quién? ¿Viste cuando decís? ¿En dónde esto? En Alemania. Ha habido, no sé, ¿viste esos forums, claro, market donde vas a buscar plata? Y yo sentía que tenía un caballo ganador, ¿entendés? Me decían, ¿quién? Yo, no, Goran Bregovic, no conozco. Uf, se me cayó todo, ¿entendés? Era como... así que después no hizo la música Goran, porque él iba a hacer... Porque le dijiste, escúchame, Goran, en Alemania no te conoce no nadie, no me rompa las pelotas. Pero no, Goran aceptó hacerla por muy poca plata, lo que para él era muy poca plata, pero además estaban los derechos de su música, que las tenía un estudio, con lo cual ahí era como todo un berenjenal, claro, que yo no podía resolver en ese momento. No tenía esa capacidad productora ni el conocimiento como para tener una estrella internacional. Lo que te quiero decir es el nivel de locura que uno tiene con los proyectos, porque yo soy una persona muy tímida, ahora menos, pero en ese momento, digamos, explícame cómo yo iba a llegar a esa situación con Goran Bregovic, ¿entendés? Es como... De ninguna manera. Pero es esa inconsciencia... Pero la pulsión de hacer la película, claro, me vuelve impune. Qué genial. ¿Entendés? Claro, es un motor que uno no quiere abandonar, ¿no? Claro, después tenés que volver a ir al supermercado, al colegio, ir a la reunión de padres, ser una persona normal, volver a ser tímido. ¿Cómo haces? Bueno, y entonces, contame un poco más de la situación del rodaje. ¿Cómo transitaste este primer largometraje? O si querés, saltemos al último día de rodaje. ¿Qué sensación haber tachado ya todas esas escenas del guión? Y es que el último día de rodaje ya es alegre, pero también es triste, porque hay gente que no la ves más, o por lo menos hasta que vuelvas a filmar, que eso también es algo que tienen los directores. Los directores no hacen películas cada 5 minutos. Entre la película que estás haciendo hasta la próxima, con mucha suerte, furia y alegría, pasa 1 año y medio, 2. Sí, el próximo rodaje no sabes cuándo va a ser. Digamos, o más. Digamos, yo vine como de una tanda de filmar muy seguido, pero no era lo habitual. Mientras que los técnicos hacen publicidad o hacen películas, después se van como encontrando, ¿no? Van como tocando en distintas bandas. El director es más difícil, entonces ahí es como un poco
otra vez esa situación de alegría, pero también De volver a la de soledad. volver a la soledad. Y igual lo que sigue es y sentarte a editar, que está buenísimo. ¿Lo hiciste de forma inmediata o tuviste No, un... no, inmediatos. Ujú, Sí, sí, es como, de hecho, en paralelo casi, como que se va armando, ujú, ¿viste? Está bueno también y cada vez más trato de que así sea, porque si hay cosas que no quedaron bien y todavía estás en rodaje, las puedes resolver. claro. Si no, ahí, si ya levantaste el campamento, tener que salir a resolver temas es un garronazo. La verdad que eso trato de que no. Bueno, y el proceso entonces de postproducción de la película, de edición, de montaje, ¿cómo te resultó, digamos? ¿Te sentías cómoda ya? ¿Sentías que era algo, lo sentías como algo nuevo realmente o la No, experiencia no, del es que el videoarte? videoarte te ayuda mucho a perder el respeto a, a- a lo solemne de la situación. Entonces, para mí es como un momento muy creativo, que de hecho es donde se reescribe la película, en el montaje. Ujú, Así que es como un sándwich, tenés el guión que se claro. escribe, en el medio está el rodaje y después se vuelve a reescribir. Así que para mí son como los dos momentos que diría que más disfruto. Ujú. Eh, Igual el rodaje lo disfruto mucho porque es como, bueno, esto que ya dije, pero estás con un montón de gente, y en un estado como de efervescencia permanente, ¿no? Pero el momento de montar la película también es donde te vas dando cuenta de, digamos, porque entre que la escribiste y la filmaste pasó un montón de tiempo. Entonces te reencontrás con vos mismo hace un año y medio. Con las ideas que habías tenido, Exacto, y que ya no las tenés más. porque te Entonces, parece una pelotudez. exactamente, digo, no las tenés más y te parece una pavada. Y decís, cómo esto en algún momento me pareció bueno? Ahora tengo que dar un timonazo. Y por suerte lo puedes hacer. A veces sí, a veces A no. veces sí, a veces no. Sí, pero hay cosas que sí podés hacer. Ujú. Siempre podés hacer. Eh, entonces, está bueno, digamos, ese momento. Para mí me encanta ir ¿Y trabajaste con, a editar. trabajaste con algún editor? Esta primera... Sí, las dos primeras películas las trabajé con Jan Kornfeld, que no era editor de cine, sino que era músico y tenía un grupo que se llamaba Pornoise y trabajaba mucho con el videoarte y el arte experimental, digamos. Era una persona que podía acompañarme Ah, por en eso, las dos primeras películas. trabajaron en equipo, digamos, no es que editó y vos, Bueno, él editó sí. bastante, digamos, pero yo estaba sentada horas y horas ahí. Claro. De hecho, es algo que hago mucho. Ujú. Pero sí, eres su propuesta, digamos, y fue un lindo intercambio. Después sí tuve editores más formales, porque también yo misma voy necesitando cambiar. ¿Viste? A veces me pongo más estructurada y después me desestructuro y también hay que ver, son como distintos ritmos y hay que ver quién baila mejor esos ritmos, Claro, ¿no? claro. Entonces ese también, el, el casting de equipo técnico también es interesante de hacer. A mí me gusta mucho eh, armar equipo, a ver quién va a ser. Es como, ahí es donde se crea la mística de un proyecto, Ujú. ¿no? Donde Sí, que no necesariamente un equipo que funciona en un proyecto debería funcionar en otro. absolutamente, Eh, absolutamente. bueno, volvamos a esta primera película. Terminamos, un día dijimos, este es el corte, vamos a terminar acá. Sí. Tenemos una película lista. ¿Qué pasó? Y yo pensé que era una locura lo que tenía, tampoco era una película muy formal. Ujú. Era una película que digamos, no era a ver, tenía mucho de videoclip, porque el protagonista era un chico que era presentador de videoclips, entonces de alguna manera su personaje me amparaba para yo poder hacer un poco del estilo que yo venía trabajando, que era un estilo más Y libre además también. editada con un músico, digamos, Sí, así que... sí. Entonces es una película muy informal. Mis dos Ujú. primeras películas son muy, yo le digo informal, o como dice Boyolmi, llena de libertades. Eh,
Y esa película, bueno, fue a Carlo Vivari y fue una película que hizo un muy lindo recorrido por festivales. ¿Empezaste por festivales antes de estrenarla? Sí, Ajá. sí. Y por suerte fue a festivales importantes, con lo cual, bueno, fue como que cuando llegó su estreno acá estaba un poco más, digamos, ya tenía, viste, en el afiche los Claro, claro. laurelitos, ¿Y vos la acompañaste a la sí, película en los festivales? sí, ¿Cómo? siempre. Esa es linda Es re experiencia, ¿no? lindo, es re lindo. Y la verdad que fue muy lindo viajar con Iván, porque yo aprendí mucho de él, te digo. Por ejemplo, él es una persona que está acostumbrada a vender, en el buen sentido, Ujú. y me enseñó a vender la película. ¿Qué es lo que se requería? Yo no sabía, no tenía idea, ¿entendés? No Claro. sabía ni cómo ¿Cómo presentarla? presentarla. Si había una alfombra roja, yo iba por fuera. Entonces no me la creía, así como no me creía que yo podía Tenías que gritar llevar los acción. borceguíes, tenías que llevar los Bueno, borceguíes. pero tampoco podía ir con borceguíes a esas fiestas de gala, ¿me entendés? Claro. Era como todo un montón de cosas que son ese cliché que uno cree del cine, que es como esa Ujú. otra parte, la red carpet, que es glamorosa y que sé, y que uno no se la cree. Si sabes que estás, digamos, hacía 5 minutos estabas con el agua hasta el cuello, Claro. digo, pero es la contracara, es como Pues dice una amiga, como es es parte de. arroz caviar, ¿viste? Y yo llegué a ese festival comiendo caviar en la alfombra roja, pero una película que era arroz, arroz, y a veces nada, y polenta, ¿viste? Entonces, pero bueno, Iván me enseñó mucho a vender la película, cómo presentarse frente a la prensa, digamos, fue muy generoso en eso y siempre lo recuerdo con mucho, mucho cariño. De hecho, mi tercera película, le pedí que viniera a ser un personaje muy pequeñito y vino, así que siempre le tengo cariño, ¿sabes? Como que había, en el Esa, momento de elegirlo, Iván, había gente como que no creía en él, y sin embargo, para mí, yo lo defiendo a capa y espada. Ahora Iván está en un lugar, en una posición muy buena, ¿no? claro. Pero en ese momento que fuera el Sí, sí, actor por eso fue protagonista de la jugado, muy película, jugado, de tu primer película era además. rarísimo, Claro. pero fue genial, él le puso todo, la verdad que sí. ¿Y cómo fue el estreno después acá? Fue bárbaro, fue súper lindo, un estreno muy, muy bueno y Salieron con varias con copias. muchas copias. Bueno, a ver, ¿cuántas copias salimos? Creo que eran 12 copias. No, Ujú. no, no era esa cosa de 200 No, no, está claro, copias. pero bueno, pero no era Era una tampoco. película con una salida, lo que era intermedia. Ujú. Lo que pasa es que eso también aprendí, porque lo que es el lanzamiento, yo no sabía que el que se ocupaba del lanzamiento, el que pagaba el lanzamiento era el productor. Yo ya no tenía más plata, ¿cómo Claro. le iba a lanzar? Digamos, eso es una locura, no te puede pasar eso. Para vos era el distribuidor, Para digamos. mí era el distribuidor, yo no sabía, Ujú. había un montón de cosas que no sabía y que las fui aprendiendo por sufrirlas básicamente. Y bueno, nada, qué sé yo, tal vez no tuve la campaña que me hubiera gustado, digamos, el lobby, un montón de cosas, o de cómo era esto de que las salas, viste, no importa si la película va bien o no, te la sacan igual porque lo importante son las películas americanas, bla, 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 todo eso, viste, uno cree que si la película es linda, Le va a le va a ir gustar y va a bien y funcionar. va a funcionar. Y de taquilla no, ¿cómo funcionó? No fue un wow, qué taquilla, Ujú. viste, fue una película que estuvo, la verdad que no me modificó mi economía para nada. No, Sigo sin tener auto. pero sí me interesa eh, cómo digamos, cómo trabajó en vos emocionalmente, digamos, las expectativas que tenías, lo que pero sucedió. es que para mí era una película que había ido internacionalmente muy bien, había tenido críticas buenísimas, era una linda película. Iván realmente le había puesto el cuerpo a todas las notas, digamos, como que es un tipo que realmente quería estar y se La puso la defendió. camiseta y la defendió y cuanta cosa había, él fue. eh, entonces, para mí iba a ir bien. No sé si era wow, un hitazo, pero como que iba a ir bien. Y de repente cuando me dicen que la sacan,
¿Entendés? Yo digo, ¿cómo la sacan? No puede, ¿entendés? Dolor, ¿no? Pero Pues todos tú- estos años que yo fui, ¿entendés? Que la escribí, que la reescribí, que el Sundance, que la recontra volví a escribir, que viste, las 800, el Sí, market que que los festivales fui, funcionaba. viste, todas las cosas que hice durante 4 años hasta que la película, para que te la saquen de un plumazo, ¿Cuánto es... tiempo llegó a estar? Una par de Estuvo, semanas. sí, un par de semanas. Y bueno, sí, es la Pero, historia de las grandes, claro, de la mayoría de las pero películas. esa película se estrenó previo a que después hubo una ley que había un apoyo a la que las películas Con se el tenían cupo. que quedar, un cupo, etcétera. Pero esta fue previo a eso, con lo Ujú. cual Sí, la la sacaban. sacaron. Eso es lo Eh, loco, ¿no? Que no tiene que ver con cómo le esté yendo a la película necesariamente, a no ser que sea, bueno, un exitazo, pero bueno, es que si haces pocas copias y te la ponen en horarios rarísimos, claro, claro, es tremendo. digamos, no es que yo hago películas para que no la vea nadie. Por mí, imagínate, lo que más quiero es que la vea todo el Obvio. mundo, porque me encanta compartir las cosas que hago con la gente, y creo que son lindas de ver, que son películas de las cuales salís, digamos, que te nutren, que te haces preguntas, que te impactan. Entonces, me parece que está bueno ir al cine, pero la realidad es otra. Entonces, por eso también la segunda etapa tiene que ver con fortalecerse un poco más y tratar de meterse más, digamos. Si bien cada película que hago, la hago como empezando de cero, porque siempre estás empezando de cero y a nadie le importa todos los laurelitos y las cositas que hiciste. Sí, Es pero hay más, una experiencia adquirida que garpa, sí, que suma. sí, pero vos fíjate que hay festivales que son solo de primera y segunda película, es decir, de jóvenes que van a modificar, cambiar la cinematografía mundial. Cuando ya hiciste 3 películas y Claro, no la cambiaste la cinematografía mundial, está más ya difícil. está más difícil. Entonces, digo, por un lado sí está buena la experiencia, pero por otro lado, ya no sos aquel joven que iba a cambiar todo, A cambiar el mundo. a cambiar el mundo. Entonces hay que comprometerse y ahí es donde hay toda una cosa que sí me parece interesante, que tiene que ver con trabajar en asociaciones, en comprometerme en temáticas, digamos, no solo para mí, sino para los que vienen. Digamos, todo un trabajo que estoy haciendo sobre mujeres cineastas, tratar de fortalecer el espacio de las mujeres en el ámbito audiovisual. eh, digamos, tratar, digamos, de conseguir mejores cosas para que se haga cine de la mejor manera, digamos, de repensar, digamos, cómo hacer cine hoy, digamos, donde me doy cuenta que, bueno, ya está, viste, ahora tengo que comprometerme y ser parte de un colectivo audiovisual. Quiere decir que no es sálvese quien pueda, Ujú. ¿viste? Ya no funciona más eso para mí. Para mí nos salvamos todos. Es así. Si pudieses viajar en el tiempo y te pudieses encontrar con esa Sabrina que estaba haciendo esa primer película y tuvieses la posibilidad de tirarle un par de tips, No, la ¿la verdad que dejarías hacer? no sé. No, igual es un ejercicio terapéutico eso de encontrarte con tu niño No, interior, pero ¿no? más que niño, yo, Pero digamos, ya grande, no, ya decís. con una cuestión práctica, digamos, che, estos son los errores que hubiese estado bueno no Es cometer, o que, esta data, o tal vez no. mira, yo te digo una cosa. Yo podría ir y presentarme frente a Sabrina Ujú. haciendo esa película. Dudo que Sabrina Te le hubiese dé dado bola. bola a esta señora que soy Claro, hoy. Así claro. que lo más probable es que diga, bueno, divertite, hacela, sobrevivila, hacela próxima, Sabes quédate, que sobrevivió. queda viva para la próxima, y hay mucha gente con la que hice esa película, con la que hice otras películas y que son grandes compañeros, ¿viste? Entonces, digamos, como salí viva, lo único que podría decirles es pasala bien, Claro, porque a veces uno no la pasa bien eso está bueno. pensando que, Que no digamos, vas a salir vivo. que no vas a salir vivo, entonces no estás descorchando todo el tiempo, ¿viste? Estás Claro. urgido, estás preocupado. Entonces, saber decir, ¿viste? Con el diario de ayer decís,
relajá que vas a salir viva. Bueno, no es menor, no es un consejo menor. Bueno, y que la otra, viste, omnipotente, diga, esta señora, cállese, usted que sabe. Déjame tranquila. No sé, creo que eso es lo único que podría decir. Está bueno, está buenísimo. Y bueno, y la última pregunta que te quiero hacer, y un poco ya me contestaste, es que ¿cómo ves el futuro del cine? A ver, estamos hablando de cine y para mí ya es una antigüedad. Bien. Yo hablo de audiovisual. Digamos, yo puedo hacer tanto una película para cine, llamada la sala cinematográfica, pero inevitablemente esa película en algún momento se va a pasar en televisión, con lo cual, ¿qué Bueno, es lo que la haría ya, lo verías en un celular o en una claro, ya decir computadora? televisión también es Entonces antiguo. también es recontra antiguo. Entonces, digamos, el soporte, la pantalla modifica el lenguaje a la forma y a la historia, digamos, ya están corridos. Antes sí, antes decías, no, porque esto es muy televisivo, esto es más cinematográfico, digamos, si los personajes hablan mucho es televisivo, si hay más imágenes y silencio podríamos decir que es más cinematográfico, pero está todo corrido, ya no hay esos, es como cuando yo era esta cosa videastas y cineastas, desde que George Lucas hizo su película en digital, ¿de qué estamos hablando, digamos? Si no tenés que cargar la bobina, ¿entendés? Eso te agiliza la forma de filmar, de editar, etcétera. Entonces, todo eso impacta en la forma de contar. Y por eso digo, el cine, yo qué sé, yo trabajo audiovisualmente. Creo que van a haber más pantallas. Me sigue pareciendo un espacio muy interesante de estar encerrado en una pantalla gigante, que no es lo mismo que yo tenga un proyector en el living y que se vea grande, pero es cierto que si tengo la posibilidad de tener un proyector y que se vea en grande, probablemente me quede en mi casa. Entonces, Igual hay algo de la experiencia colectiva, ¿no? Que tiene el cine sí, de también, ¿no? la colectiva, por lo menos como una cita, ¿no? Decir, vamos al cine Sí, incluso esta y cuestión charlar de después. contagiarse de la risa de los demás y Sí. o de la tensión de los demás, de las Bueno, energías es que que... las películas se completan con el espectador, eso es Ujú, así. Viste, la misma película, yo que acompaño a mis películas, la misma película se ríen en lugares diferentes. O eso no, es o un decís, fenómeno colectivo, ¿no? Es sí, como... decís, ¿qué pasa? Hoy no se ríen, hoy están callados, no, pero después aplauden, pero estaban calladitos, en otra explotan más. Sí, es como que como si hicieran clones, ¿no? Son las funciones, ¿viste? Tiene una función buena, una función mala. Pero yo creo que el audiovisual se va a modificar primero por quienes lo producen, quienes lo demandan, ¿no? Quiénes van a poner plata para hacer las películas. Entonces yo creo que las películas se van a hacer con mucha plata o vamos a volver al videoarte, digamos. Sí, estaba pensando que otra palabra que tal vez pronto quede obsoleta sea pantallas, ¿no? Sí, bueno, pantallas. Bueno, ¿qué va a haber? Uno, bueno, Hologramas. no lo sé, pero digo, me parece que me quedé pensando en esto, ¿no? Que uno ya dice ya, cine o televisión quedan antiguas, pero pantallas también es como un concepto plano, Sí, es cierto. Por este, eso puede ser que sea un sí, sí, holograma. sí, o cosas que no, todavía Pero no, lo que no no va a cambiar conocemos. es que vamos a seguir contando Me historias. parece que ahí El está la esencia. storytelling va a seguir más allá de dónde y cómo lo veamos. Algo que me pareció muy loco fue cuando ahora vi el Blade Runner, la La nueva. última, la nueva, la permanente asociación que había a los tiempos pasados, ¿no? Y el holograma. ¿No? El holograma, la memoria, el juego de la memoria. Ujú. Y yo creo que hay algo romántico, digamos, cuanto más ¿Viste cuando vos tenés un recuerdo que no hay diferencia entre haberlo vivido? Por lo menos a mí me pasa. No me digas que solo... No, a mí no me pasa. Decís, esto yo lo viví, yo lo soñé, Es que me contar historias pasó. siempre tiene que ver con el pasado. Exacto, entonces cuando la estás viendo, esa memoria, digamos, tiene que ver con el pasado. Hay algo melancólico Ujú, en el audiovisual, ¿no? absolutamente. Entonces, digo, yo creo que se va a seguir haciendo, vamos a seguir necesitando contar historias y vamos a seguir necesitando a los documentalistas contando
la realidad. Documentando la realidad, ya sea con un punto de vista de autor, más objetiva, menos objetiva, lo que quieras, pero digamos, hoy por hoy, digamos, así como los chicos se crían por tutoriales, digamos, el audiovisual es fundamental, es parte fundamental de nuestra vida. Entonces, digo, lo que puede cambiar es cómo lo producimos y lo que hoy seguimos llamando pantallas, pero cada vez más va a ser más diverso, creo. Y eso va a modificar la manera de contar las historias también. No sé, a mí me apasiona pensar en el futuro, cómo va a ser, pero seguramente me va a encontrar, digamos, en algún momento, o te haré un tutorial de algo. Te va a encontrar haciendo el formato audiovisual, sí, siempre. Bueno, se me ocurren 800 preguntas más, pero vamos a dejarlo para una segunda temporada, así tenemos la excusa de volver a juntarnos a charlar de cine. Dale, buenísimo. Bueno, gracias, Sabri, me encanta tenerte acá. Bueno, gracias por haberme hecho mi primer podcast. Tu primer podcast, ahí está. Sí, gracias. Está bueno, después podríamos sacar un podcast que se llame Mi primer podcast. Mi primer podcast. Así empecé en el podcast. Bueno, gracias. Gracias. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todo